El invitado de hoy es un apasionado del vino desde temprana edad. Se formó como sommelier y ha desarrollado una destacada carrera entre la restauración, comunicación y marketing vitivinícola. Hoy lidera Mapas del Vino Chile, un proyecto que une geografía, cultura y vino, consolidando su rol como referente y crítico constructivo en la industria gastronómica chilena. Quiero darle la bienvenida a Matías Kaempfer. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿quién es Matías Kaempfer? Soy una persona que de muy chico se relacionó mucho con el área vitivinícola, eh, inconscientemente, y por temas de necesidad siempre me tocó trabajar en restauración. Entonces siempre me ha llamado la atención el área gastronómica y el área vitivinícola inconscientemente. ¿Cómo nace tu vínculo con el vino? Bueno, de muy chico, parte de mi familia, mis tíos, recuerdo que tenía 10, 12 años, me daban un poquito de vino con agua, lo clásico. Bueno, yo también tienen familia en Francia, entonces yo creo que por ahí partió un poco el contexto del vino, y siempre tengo esos recuerdos de estar en cenas y beber un poquito de agua con vino, e inconscientemente me di cuenta que fue mi pasión de toda la vida. Quiero hablar de uno de tus puntos más relevantes, más importantes de tu trayectoria. Quiero hablar de 040 y Boragó. ¿Qué aprendizajes te dieron estas experiencias que lo aplicas hasta el día de hoy? Bueno, 040 fue un proyecto, fui pionero en armar ese proyecto junto con el chef y el CEO. Eh, Recuerdo que tenía 24, 25 años, estaba estudiando publicidad y me tocó que el CEO me dio la oportunidad de conocer este proyecto, de inculcarme, meterme un poco al área gastronómica, saber un poco más allá y entender un poco más también el vino, donde ahí estudié en la Escuela Sommelier de Chile, ¿cierto? Y donde junto con el chef tuvimos la oportunidad de hacerme crecer todo este mundo gastronómico a nivel internacional, mostrarme chefs de grandes renombres como Ferran Adrià, mucho más a nivel internacional, y donde fue creciendo mi inspiración mucho más detallada en todo este rubro. Quiero hablar de tu primer libro. Lo lanzaste en 2017. ¿Qué detalles nos puedes contar? ¿Qué aprendizajes pudiste obtener desde esa fecha? El primer libro se llama Restaurante y Vinos con Historia, Gastronomía Chilena. Es un libro que hicimos con un socio en el año 2017. Partió mucho de contar la historia de los restauranteros, donde la idea era explicar al consumidor cómo maridar un plato con un líquido, ¿cierto? Un maridaje, y en palabras simples y que se pudiese entender. Entonces acá contamos la historia de los restauranteros, donde estamos entre 28 a 30 restaurantes de Santiago típicos chilenos, desde una picada hasta lo más top, pero siempre contándole el trasfondo de antes, mínimo restaurantes que llevasen 10 años, y pescar su plato estrella, y donde maridamos los vinos, ¿cierto? Explicando qué es lo que es un maridaje y por qué el vino con la comida. Quiero seguir en la misma línea de tus proyectos como tal. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estás haciendo ahora mismo, Mapas del Vino Chile. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, esta también es una iniciativa que partí con un mismo socio con el que hice el libro en el año 2020, donde actualmente ya lo represento 100%, y donde quise darle esta vuelta de hacer cómo aportar a la industria. Entonces quise tener una herramienta visual, táctica, con un diseño editorial distinto a lo que hay hoy en día en Chile, para que el consumidor se pueda acercar al vino desde otra forma, ¿ya? Hoy en día ya está listo el Valle del Itata, ya le metimos geología, estoy con expertos asesorándome en el tema geológico, donde también estoy en conversaciones con un climatólogo y en temas con diseñador, ¿cierto? Donde más allá de lo técnico que puede hacer, también sea una obra de arte que puedan tener en sus casas, y donde entre tanto al consumidor como al técnico, que puede ser perfectamente un enólogo o viticultor. Dos de tus proyectos que me mencionas me hacen mucho, me resuenan mucho en el sentido de que estás democratizando de alguna u otra forma el lenguaje del vino. ¿Por qué decides democratizar este concepto? Pienso que hay que darle más herramienta educativa al consumidor. Al fin y al cabo, el propósito de hacer vino es llegar al consumidor.
Y esta es una herramienta donde pienso y creo que puede ayudar mucho a hacer crecer el vino a estas nuevas generaciones sobre todo, a llevarlos a que puedan conocer, beber y saber de dónde viene el vino geográficamente. O sea, te voy a dar un ejemplo. Hay personas que no tenían idea que en Puente Alto nace uno de los mejores Cabernet Sauvignon de Chile. Entonces, ya que me digan que no sabían y que lo saben a través de la geografía, creo que es una herramienta muy válida de poder acercando mucho más a las personas al vino. Me quiero tomar de algo que mencionaste, que son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones consumen vino, están interesadas en este tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, las nuevas generaciones creo que son mucho más colaborativas, creo que es una generación que sabemos que si todos aportamos o nos unimos como país, vamos a salir mucho más afuera con otra mirada también, más partícipes de hacer cosas en conjunto. Creo que las nuevas generaciones tenemos una mente mucho más abierta de hacer cosas, tanto gastronómicas como vitivinícolas, y entre esas dos cosas entra un maridaje, ¿ya? Que la idea es que sea un aporte a todo consumidor o persona que nos pueda ver desde afuera o desde nuestro mismo país. ¿Qué tan importante es para las nuevas generaciones o para la industria como tal conocer lo que sucede afuera, introducirse en las nuevas culturas que están fuera de Chile en este caso? O sea, viajar creo que nos nutre a todos, nos abre la mente a todos. Si tienen la oportunidad de viajar o tener algún recurso donde puedan salir de Chile o en Chile también, salir de su ciudad, conocer estos pequeños lugares que están en los extremos de nuestro país o en el mismo centro, creo que nos sirve mucho porque creo que nos abre la mente a conocer otro tipo de cultura, acercarnos a lo que es nuestra tierra, que es súper importante, eh, y creo que todo nace de un aporte de una cultura o hasta una biodiversidad, por así decir, de que todo el conjunto de lo que tenemos nos va a servir a todos. Creo que este es un aporte a la mente, un aporte al corazón, un aporte a la pasión, ¿ya? Así que les doy la oportunidad de que si tienen una oportunidad de viajar, donde sea, lo hagan. ¿Qué desafíos enfrenta la industria vitivinícola en Chile? Cada vez el per cápita va bajando mucho más en temas de consumo por persona, ¿ya? Esta de más sacar a los vecinos, ¿cierto? Sabemos que lo hacen muy bien en el sentido de consumo, de que el vino es un alimento, ¿ya? No poner cada vez mucho más restricciones a la hora de beberlo. Es compleja la cosa tanto nacional como internacional. Las ventas han bajado mucho, todos lo sabemos. Y por lo mismo creo que estas iniciativas como Mapas del Vino Chile son herramientas que pueden acercar mucho más al consumidor a que puedan seguir bebiendo vino. ¿Qué estrategias aplicarías tú para que los números del consumo suban en Chile? Primero, incentivar que el vino es un alimento. Jesús tomaba vino con pan, ya para ciertas ceremonias, ¿cierto? Y creo que si parten de niños con esta cultura sobre el vino y que somos un país que produce vino, puede ser un aporte muy grande a largo plazo. Ha estado muy presente en la cultura del servicio, en la cultura de la hospitalidad, de cada experiencia que has tenido a lo largo de tu trayectoria. ¿Qué crees que le falta a Chile y qué tiene Chile para destacar esto? Creo que el servicio es algo que si realmente lo sientes, tiene que ser con mucha pasión porque el cliente, tú le transmites al cliente realmente cuando hay una pasión y un servicio atrás. Y leer al cliente creo que es una de las mejores cosas que puede hacer alguien del servicio. Siempre he dicho lo mismo, si no lo haces con pasión, mejor no lo hagas. Creo que es una forma muy representativa del lugar donde tú estés, puedas entregar estas herramientas de tu habilidad blanda, poder conocer al consumidor y entregarle esta experiencia para que sea inolvidable. Perfecto. Creo que por ahí va el tema de ser servicial, ¿cierto? Y
y tener este equipo detrás también o delante que puede hacer todo un conjunto de trabajo. ¿Cómo crees que se puede generar un relato que coincida entre la gastronomía y el vino ahora mismo en la industria? Ahí entramos como en el concepto de lo que significa el maridaje. El maridaje para mí es cuando lo líquido con lo sólido se complementan. Ya acá lo sólido lo llamamos gastronomía, pero puede ser dulce o salado. Y el líquido puede ser vino, pero puede ser también desde cócteles hasta jugos o agua, líquidos, donde ellos dos se complementen, pero ninguno sea más que el otro, sino que sea un complemento perfecto, donde se potencien y donde en el área vitivinícola o gastronómica salgamos al mundo a mostrar como país lo que tenemos, tanto un país productor como un país también que tiene 4.000 kilómetros de mar, ¿cierto? Donde podemos mostrar mucho gastronomía. ¿Crees que hay una unión entre enólogos, viticultores, sommelier y comunicadores del vino en este contexto? Por supuesto, creo que el rol desde la bodega hasta que lo transmite en la sala tienda, hasta el sommelier o el jefe de turismo que te pueda hacer el tour dentro de esta misma experiencia, y hasta que tengas al viticultor o agrónomo en el campo y enólogo en la bodega, creo que es un conjunto de 360 de una experiencia completa y única. O sea, sin ninguno de estos personajes dentro de este círculo, creo que faltaría una patita si es que no estuviese uno ni el otro. Creo que es un complemento muy lindo y muy fuerte de poder seguir creciendo el vino en Chile. Matías tiene referentes. Sí, tengo como mujer y tengo como hombre. Puede ser complejo, pero creo que es un poco por la experiencia que he vivido y lo que han demostrado ser con todos estos años de trayectoria. Eh, para mí hay una mujer súper relevante en el área vitivinícola, me tocó trabajar con ella, María Luz Marín, ya de Viña Casa Marín, una bodega pequeña que está en Lo Abarca, como una Cartagena, en el Valle San Antonio, donde ella tuvo la pasión, la tolerancia, tuvo la fuerza de luchar en un mundo vitivinícola más de hombres e hizo este proyecto en un lugar extremo, ¿cierto? De clima frío, donde en esa época nadie se atrevía a hacer viñedos cerca del mar. Y esa locura siempre me ha llamado la atención y hoy en día sabemos que tuvo un muy buen resultado. En temas de mujer, creo que ella para mí es una mujer con una trayectoria muy linda y muy apasionada. En hombre es un poco más complejo, creemos que hay varios actores muy relevantes en la industria. No voy a hablar por alguien en particular, pero sí voy a hablar sobre D.O. Puente Alto, ya un lugar que yo crecí de niño, jugaba inconscientemente en los viñedos de Puente Alto y hoy en día es un lugar donde están los mejores Cabernet Sauvignon del mundo. Creo que es un lugar único, un terroir, un clima, una mano del hombre, un manejo de viñedo que ha sido ya afamado por críticos y por revistas y con muchos premios. Y creo que es un lugar que representa muy bien lo que es un buen Cabernet Sauvignon de Chile. Y más allá de hablar de alguien, creo que hablar un poco del lugar donde están estos vinos. Quiero irme a las tendencias actuales, la inteligencia artificial. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta? ¿La aplicas, la llevas a la industria, la usas constantemente? Cuando escribí el libro, no existía la inteligencia artificial, 2017. Me acuerdo que pasaba horas, semanas, meses viendo todos los textos, sobre todo los de maridaje, para que no se repitieran, ¿cierto? Porque hablar de vino y gastronomía puede ser fácil, pero es complejo. Y ahí entra un poco la redacción, el tema ortográfico, que también me gusta mucho, y llevarlo ahora a una herramienta que te ayuda, porque realmente te ayuda. Creo que es la tendencia a adaptarse a estas nuevas herramientas tecnológicas. Para mí no está mal, de hecho al contrario, creo que te ayuda bastante, pero siempre manteniendo tu esencia.
Creo que si lo sabes usar puede ser una herramienta muy buena tanto para tu vida personal como para tu vida profesional. Te autodenominas como un crítico constructivo. ¿Qué significa este rol y cómo aporta este concepto o lo que mencionas a la industria? Creo que criticar es muy fácil. Creo que ir a un restaurante o lugar donde sea lo puede hacer cualquiera. El hecho es quién lo dice, cuál es el peso de criticar algo. O sea, por qué yo tendría que tomar la importancia a alguien que me esté criticando? Ahora, si esa persona tiene bases, o yo sé que es una persona, bueno, llevemos la regla gastronómica, sabemos que es una persona que viaja, que ha comido en muchos restaurantes, que sabemos que una persona foodie o hasta un mismo crítico gastronómico, yo siempre he dicho, ¿por qué ese crítico no lleva todo esto a la construcción de darle el feedback bueno de todo lo que le criticó anteriormente por la experiencia que tuvo? Entonces por ahí nace un poco el tema de crítico constructivo, de estar en lugares o darle referencia a personas o sugerencias o ayuda o apoyarlo o asesorías, ¿cierto? De que todo lo que yo piense que está mal con esta experiencia que ya tengo de los 18 años en restauración, intentar agregar un granito, ¿cierto?, de mi experiencia que pueda mejorar. Entonces mi idea siempre es criticar, pero construir. O sea, darle esa crítica constructiva a que pueda mejorar y cuando vuelva, ojalá eso haya sido para mejorar. Quiero hablar del panorama gastronómico, vitivinícola, llamas así, industria gastronómica. ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? ¿Cómo ves el panorama acá en Chile? Bueno, pienso que cada vez se está uniendo más, lo encuentro muy lindo. Lo que hacen los países hermanos, ¿cierto? Es una locura. O sea, está de más hablar de Perú, ¿cierto? O todo lo que hace Argentina y Bolivia, ¿cierto? México. O sea, podríamos hablar de cada país, que cada uno tiene su trayectoria, su reconocimiento, pero encuentro que Chile cada vez se está uniendo más. ¿Ya? Hay ciertos factores de personas que están ayudando a que Chile se pueda ver mucho más a través de esta colaboración en conjunto con los demás países cercanos, ¿cierto? Donde creo que si nos unimos todos nos va a ir bien a todos. Esa es como mi filosofía y Chile hoy en día se está viendo muy bien a nivel internacional, tanto vitivinícola como gastronómicamente hablando. Así que encuentro estupendo que podamos tener esta armonía de seguir creciendo en conjunto con nuestros países cercanos. Quiero seguir ahí y que me des el top 3 restaurantes para el turista en Chile. Uf, complejo igual. Pero vamos a ver, mi top 3. Top 3, yo creo que un infaltable de Santiago o tiene que ser de región. De Chile. De Chile. Complejo. Bueno, voy a hablar de Santiago porque estoy acá, pero creo que mis top 3 en Santiago, todo lo que es precio, calidad, cierto, servicio, creo que Vaco Restaurant es un muy buen referente a nivel Chile. Segundo y tercero. Complejo. A mí porque me encanta el pescado y marisco y lo sigo hace muchos años y podría estar sentado horas y todas las semanas, pero no me da. Creo que Fukasawa hace un trabajo muy lindo y muy bueno. Bajo tu experiencia, quiero que me hables de qué necesita un restaurante para obtener ya sea una estrella Michelin o una mención en los 50 Best o entrar en la lista de los 50 Best. Muy buena pregunta. Creo que tengo 3 parámetros para definir en lo personal un restaurante que tenga una estrella o 3 estrellas Michelin o esté dentro de una lista, como los 50 Best en este caso. Para mí es calidad, servicio y experiencia. Yo creo que si es un restaurante que cumple esos 3 factores, es un restaurante que yo perfectamente lo puedo ver dentro de una lista o con una estrella feliz. No olvidemos la calidad del chef, ¿cierto? El servicio, que es muy importante. He escuchado que un mal servicio al cliente es muy poco probable que vuelva. Y la experiencia creo que es lo fundamental, ese sello particular que
hace que el cliente vuelva. O sea, más allá de la calidad y el servicio, creo que también la experiencia cumple un rol súper importante dentro de estos dos otros factores, donde la idea siempre es tener esta creatividad, ¿cierto? De que el cliente se pueda asombrar con ciertas cosas o ciertos factores dentro de un restaurante que puedas ir más de una vez al mes. Ese es el objetivo, yo creo que de todo restaurantero. Ojalá es que tu cliente pueda volver muchas veces a tu restaurante. Si me pudieras diseñar una experiencia casi perfecta para el cliente, ¿cómo la diseñarías? Yo siempre he dicho, desde la entrada hasta la salida, o sea, desde que el cliente pisa el restaurante hasta que se vaya, todo tiene que ser perfecto, desde que tú lo saludes con su nombre, desde pequeños detalles, desde la copa, algunas recomendaciones, que no todo sea tan estructurado, conocer al cliente, saber lo que quiere. La carta eres tú, al fin y al cabo. O sea, yo tengo recuerdos del 040 cuando me pedían la carta de vino. Yo soy la carta de vino. Dime qué precio tú estás considerado pagar entre un rango monetario, pero en general yo soy la carta de vino y yo te voy a servir una experiencia única, siempre y cuando entendiendo lo que el cliente quiere. Entonces creo que esos pequeños detalles son los que marcan, es una palabra súper cliché, pero los detalles marcan la diferencia, la verdad que es verdad. Así que yo creo que desde que entra hasta que se va, todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser estructurado. Desde que el chef sale a saludar, desde que el sommelier le cuenta algo freak de la viña, o sea, cualquier detalle que el cliente sea distinto va a tener en su open mind a la hora de salir de nuevo a comer. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? ¿Qué le dirías al Matías de un año más? Piensa hacia el futuro. Al Matías de un año más, sigue con los hábitos que estás haciendo, constancia, intentar de hacer todos los días algo distinto, aunque sea 1% de tu 100%, y yo estoy seguro que en un año más o en 5 años más va a tener una repercusión histórica a lo que es el Matías de hoy día, a ser una mejor persona, tanto profesional como personal. Quiero hablar de las redes sociales, el rol que tienen a día de hoy en la industria. ¿Cómo lo ves? ¿Como un apoyo o algo que puede hasta desinformar de alguna u otra forma? Creo que la red social es buena, sirve, pero hay que tener cuidado. ¿Quién es la persona que transmite? Creo que la credibilidad dentro de la red social es muy importante, por eso hay que tener un poco de cuidado a quién sigues o quién es tu referente a seguir, ¿ya? Porque él está transmitiendo cosas que pueden ser real o no. Y la idea es que todo sea creíble, sobre todo en esta área gastronómica, de realmente recomendar un lugar que realmente valga la pena ir. Matías, para finalizar, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones? A las nuevas generaciones es que aprendan un poco más de vinos, ¿ya? Sus padres, sé que todos beben vino, eh, que el consumo es algo muy bueno siempre y cuando lo tengas medido, ¿cierto? Y creo que estas nuevas generaciones tienen algo que nosotros no tenemos, que atreverse un poco más. Si bien son delicados en ciertas cosas, sobre todo en los tiempos antiguos, creo que es una generación que puede aportar mucho y sobre todo con la tecnología a ayudar y hacer las cosas mucho más rápidas como lo hacíamos antiguamente. Y creo que es una generación que puede aportar mucho a la industria, a cualquier industria, con toda esta experiencia de las nuevas tecnologías donde puedan aportar mucho conocimiento y experiencia. Matías Kenfer, muchísimas gracias, Matías. A ti, un gustazo. Salud. Salud, a tu próximo episodio. Chao, chao.